bienvenidos, los fuimos saludando en la medida que iban incorporándose. Y bueno, yo no quiero dejar de compartir con todo el grupo que también tenemos un asistente en este momento, un participante que es, yo le digo profesor porque se me va el nombre, Aníbal creo, Aníbal Bighieri, que se está uniendo desde Estados Unidos, fue profesor de la Universidad de Kentucky, así que también está acompañándonos en este momento. Bueno, como bien lo señaló Milagros, este ciclo de charlas de literatura argentina, les cuento yo que fue una feliz idea de Milagros Rojo Guiñazú y que tuvo la generosidad de compartir esta idea conmigo allá cuando estábamos en plena pandemia. Por eso esta charla es un tercer ciclo ya, nace en el 2020. Y bueno, con un gran éxito y encontrando nuevos canales para comunicarnos, sobre todo con los estudiantes, con profesores, con público en general. Así que estamos muy contentas con este ciclo y muy agradecidas, como también señaló Milagros, con las colegas y los colegas que fueron participando de estas charlas. Eve Molina, de la Universidad de Cuyo, María Inés Laboranti, de la Universidad Nacional de Rosario, participó Carlos Hernán Sosa, de la Universidad Nacional de Salta, Natalia Crespo, de la UBA, creo que esta es Natalia, creo, no me estoy olvidando de alguien, creo que estamos con el grupo Andrea. con las que... y Andrea Bocco, claro, por la Universidad Nacional de Córdoba. Fueron quienes nos acompañaron con esta charla. Y en esta oportunidad estamos con María Laura Pérez Gras. Ella es doctora en letras e investigadora adjunta del CONICET y del ILA de la Universidad de Buenos Aires. María Laura es profesora titular de Literatura Argentina 1 y Literatura Argentina 2, también del Seminario de Literatura Argentina y de Metodología de la Investigación en la Universidad del Salvador, donde dicta seminarios de posgrado y dirige el doctorado en letras, además de otros proyectos vinculados con la literatura argentina. María Laura se especializa en el estudio de relatos autobiográficos de cautiverio y de viaje y en la edición crítico-genética de manuscritos y obras del siglo XIX. Además del cautiverio, del cual nos va a hablar en esta oportunidad, como género literario y realizado avances en el área de los estudios en imagología. En los últimos años, María Laura indaga también en la narrativa especulativa argentina actual, que recupera los tópicos y cronotopos de la frontera interior decimonónica. Entre sus publicaciones se destacan los libros de investigación Relatos de cautiverio, en 2013, y Cautiverio y prisión de Santiago Avendaño, tomo 1 y 2, publicados en 2019 y 2022. En cuanto a libros de ficción, tiene el único refugio, de 2019, y El tiempo usurpado, de 2022, editado por Corregidor. Así que, además de todas tus actividades, María Laura, también escribís ficción. Así que esta es entonces quien nos va a acompañar y vamos a escucharte muy atentamente en la propuesta que nos traes. Bueno, muchísimas gracias realmente por generar este espacio de encuentro entre docentes, investigadores y sobre todo alumnos, porque bueno, mi charla de hoy, como ya sabía que la propuesta se había originado en las cátedras, está orientada sobre todo al alumnado que hoy se conecte y que se vincula luego con las cátedras de cada una de las dos universidades que generosamente me invitaron, y bueno, las personas de Marisa y Milagros hago efectivo el agradecimiento. Entonces, esta charla, conversación, clase,
se llama justamente Cautivas y cautivos en la literatura argentina, entre la realidad y la ficción. Y yo compartí recién en el chat, y voy a ir haciendo esto de una manera más accesible para todos, estoy compartiendo algunos nombres, algunos títulos, libros, para que los alumnos los puedan, los que quieran, los puedan luego consultar. Este es el primer link que voy a enviarles, es justamente mi tesis de doctorado. Es open access, o sea que realmente está a disposición en la Biblioteca Virtual Cervantes, y es todo el trabajo de muchos años respecto de una serie de textos que yo fui rastreando. Inicié con la ficción, como voy a hacer con esta charla, y luego terminé en la literatura autobiográfica de cautiverio, de puño y letra de 3 cautivos, que terminó siendo el objeto central de mi investigación, y de lo que yo llamo relatos de cautiverio propiamente dichos, que es una categoría que hasta ahora estaba un poco desdibujada, no estaba definida dentro de la literatura argentina. Entonces, tienen acceso para después poder leer, que mucho de lo que yo voy a decir está presente con mayor detalle en estas páginas, y hay algunas cuestiones sobre las que voy a avanzar hoy que no están allí, ¿no? Bien, entonces, comienzo con una pregunta respecto de esto de la realidad y la ficción, ¿no es cierto? Cautivas y cautivos en la literatura argentina entre la realidad y la ficción. Bueno, claramente, si vamos a pensar en la literatura argentina, pensamos en cautivas, ¿verdad? En cautivas como género femenino. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la cautiva es lo que quedó en el imaginario literario y no el cautivo? ¿Podemos decir que el fenómeno del cautiverio se centró en la cautiva? Podríamos llegar a decirlo, pero no sería del todo preciso. El fenómeno del cautiverio históricamente era una cuestión que tenía que ver con el malón, con la acción del malón. Entonces, sí había mayormente cautivas mujeres, porque había una finalidad de, luego, reproducción, ¿no?, de cada una de las comunidades aborígenes. Entonces, la cautiva terminaba siendo un bien de cambio, un bien casi mercantil en un punto, porque no solamente se podía intercambiar con una especie de negociación con el Estado criollo, sino que además podía ser un bien de intercambio intertribal. De hecho, se cuenta en las historias orales que recoge uno de los cautivos que yo investigué, que uno de los grandes conflictos que tuvieron los grandes caciques de la Confederación Indígena, que estaba centralizada en Salinas Grandes, bajo el mandato del cacique de los caciques, que era Calfucurá, fue que fueron perdiendo a sus mujeres por malas negociaciones con los araucanos, con los indios que venían de la Araucanía en Chile. Y entonces esto fue diezmando a la población tehuelche, sobre todo, al sur, ¿no es cierto? Cuando Calfucurá viene de Chile, viene a fortalecer algunas conductas para que esto no siga ocurriendo. Se instala en nuestra Pampa / Patagonia y genera un mecanismo de protección de las confederaciones indígenas frente a esta amenaza de ir quedándose sin caballos, sin mujeres, sin la posibilidad de que prospere la comunidad en el lugar. Entonces, un bien de intercambio eran estas cautivas. Pero también había cautivos niños y cautivos hombres. Con los hombres había una dificultad, se podían rebelar, tenían su fuerza, sabían muchas veces manejar las armas, entonces representaban un peligro. Por lo tanto, había que tener otro tipo de interés para conservar un cautivo hombre. Probablemente si fuera una personalidad de cierta importancia jerárquica en las milicias o jerárquica en la política, habría una posibilidad de negociar luego por bienes, como en general hacían, pedían cabezas de ganado, pedían ropas, pedían incluso aguardiente, yerba, azúcar, ¿no? Había un intercambio donde el cautivo era un
bien más en ese comercio de frontera. Pero los niños eran también muy bien vistos como cautivos, porque estos niños formaban un futuro miembro más de la comunidad. Y acá vamos a ver que hay distintas formas de percibir lo propio y lo otro para los indios. En general, yo siempre voy a hablar de ranqueles y lo que se llamaban pampas, ¿no? Vulgarmente, ranqueles y tehuelches, ¿no? Que luego fueron mapuches por esta fusión con los araucanos de Chile. Pero en principio estamos hablando de la Patagonia y la Pampa como región donde yo hice mis investigaciones centralmente, porque es una realidad distinta de la de las comunidades del norte, ¿verdad? Entonces, este intercambio en el hecho del Malón, que era violento, era un ataque a las zonas fronterizas, donde se llevaban no solo a las mujeres, sino a los niños, porque estos niños eran más dúctiles, eran más maleables, y también porque podían aprender las costumbres de la tribu, y incluso aprender hasta la lengua, y realmente transculturarse. Y este fenómeno de la transculturación es lo que también investigué en estos relatos de cautivos autobiográficos. Entonces, esta cuestión del niño cautivo no está trabajada realmente desde la ficción, y hasta, digamos, otras épocas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre menciono Finisterre de María Rosa Lojo, donde allí hay algo cercano al trabajo de los niños cautivos, porque hay una niña mestiza, ¿cierto? Pero es otro aspecto. Pero realmente el niño cautivo está prácticamente ausente, ¿verdad? Así como los hombres cautivos, que allí también en Finisterre aparece Armstrong, uno de los protagonistas, el padre de esta niña mestiza, que es cautivo hombre. Entonces, ¿por qué se elige la figura de la cautiva? Vamos a ir a pensar con el canon para luego discutirle al canon, ¿sí? Este es el movimiento que a mí me gustaría hacer, y para que los alumnos también vean que hay una cuestión interesante de lo que significa la literatura canónica de por sí, que, bueno, ustedes me comentaron qué temas van a investigar o que van a leer en las cátedras, y bueno, justamente comienzan con una excursión a los indios ranqueles, comienzan con la cautiva. ¿Y qué pasa con estos textos dentro del canon? Bueno, podemos decir que La cautiva de Echeverría, de 1837, es la obra canónica por excelencia sobre el motivo de la cautiva, ¿verdad? Pero también sabemos que esta literatura funciona, y lo dice él en el prólogo, en la advertencia a las rimas, o a la cautiva, que es ese prólogo tan interesante donde él dice justamente que la Pampa, el territorio, es nuestro más pingüe patrimonio. Justamente está sentando las bases de una discusión territorial, y luego escribe el poema, ¿no? O bueno, lo escribió antes, pero digo, luego a continuación de ese prólogo se publica La cautiva. Entonces, ¿qué tres elementos se tensan en La cautiva? Un elemento es el indio, otro elemento el territorio, y otro elemento Brian y María. Entonces, el criollo, el blanco, la mujer cautiva, por un lado, el indio por otro. ¿Cómo se construyen estas tres imágenes? El indio es gregario, es un grupo de, no hay individuos, no hay nombres, son una horda, un grupo donde no hay individualidad. Piensen que también la terminología el indio, ¿no? Borramos toda diferencia de comunidad, de origen, de región, porque en realidad si nos ponemos a estudiar las comunidades originarias, todas son muy distintas, tienen características y creencias y culturas y lenguas distintas, y se ubican geográficamente en lugares muy diversos de nuestro país, y se ubicaban todavía en otros, ¿no? O sea, fueron desplazadas territorialmente, como ya sabemos. Entonces, esta cuestión de el indio homogéneo y su
gregarismo o su entidad colectiva animalizada. Si ustedes observan cómo se construye la imagen del indio en la cautiva, hace ruidos guturales, baila alrededor del fuego, ¿no? Hay un primitivismo que está ubicando el imagotipo de la barbarie. Yo a veces uso algunos términos de la imagología que tiene que ver con la construcción de la imagen del otro, que no es nunca inocente, porque esa imagen del otro está construida en función de la imagen propia. Siempre hay un diálogo, una tensión entre cómo construyo la imagen del otro a partir de cómo tengo construida mi autoimagen. Hablo de heteroimagen y autoimagen. Y va a variar esta construcción según los contextos y según las épocas, ¿verdad? Tiene un gran componente ideológico. Puede ser individual o puede ser a nivel país o a nivel social, ¿no? Las construcciones imagológicas se pueden rastrear en una obra puntual o en un corpus completo, ¿sí? Es muy interesante ver ese fenómeno. Entonces, si partimos de la cautiva, el indio es el bárbaro por excelencia porque es el salvaje, es el que no puede hablar o no se puede expresar en una lengua comprensible, no tiene forma de comunicarse de manera comprensible y no entiende los códigos de la civilización, ¿sí? Entonces, María, que logra rescatar a Brian y huir, ¿no es cierto?, de esa zona de peligro, que Brian ya está herido, que se le muere en el camino, y que ella cree poder sobrevivir a esta tragedia, hacia el final, cuando le cuentan que el hijo también ha muerto, se derrumba. Tiene algo de simbólico este derrumbe, igual que el derrumbe del unitario, que estalla de ira, ¿no? En Echeverría hay algo siempre muy simbólico acerca de estas muertes virtuosas, que son casi inmaculadas, porque no hay, a María no la violan, a María no la tocan, ¿no? Hay algo de inmaculado en esta cuestión, esta concepción de la civilización, de que no puede ser perturbada en su perfecto estado, pero sin embargo, en ese espacio de la barbarie no se puede resistir, no se puede vivir, no se puede habitar. Tanto María en ese espacio del desierto, que ahí ya tiene nombre, aunque después siempre le decimos que es Sarmiento en el Facundo, el que construye el desierto, pero ya acá está ese espacio claramente delineado, y luego, por supuesto que en el matadero, claro, el unitario no tiene cabida, ¿no es cierto?, en el matadero federal, con los matasietes y con ese espacio bien propio del rosismo, ¿no?, que es el matadero, el saladero, el espacio de la carne. Entonces, esa forma de concebir el espacio como un espacio tenebrosus, un locus tenebrosus, un locus que no permite salir del horror, es invivible para la civilización. Es el espacio de lo abyecto, en la categoría de Kristeva, en la categoría, ¿no es cierto?, que nosotros podemos analizar, por ejemplo, en Judith Butler. Son dos teóricas que uno podría llegar a leer para comprender el concepto de lo abyecto como eso que queda por fuera de lo que aceptamos como propio, ¿no? Bien ideal para trabajar desde lo imagológico. Entonces, este análisis que yo hago de la cautiva es un poco distinto del que se enseña en general en una escuela. ¿Por qué? Porque, claro, lo damos como literatura canónica, entonces no lo discutimos muchas veces. Pero yo me pregunto si esta construcción de la figura del indio, esta construcción de ese espacio, o esta construcción de la cautiva, no están tendiendo a discutir el territorio, a discutir el dominio sobre ese territorio, ¿no? Y si esos bárbaros, esos salvajes, tienen derecho a habitar ese espacio, que es nuestro más pingüe patrimonio, dice Echeverría, y entonces, claro, se va construyendo la idea de que ese es el retraso, es lo que impide el progreso del proyecto civilizatorio. Por lo tanto, me interesa ahora ya adentrarme, digamos, a una serie de recorridos que podemos hacer. La literatura de cautivos tiene una larga tradición en nuestra literatura. Decir que inicia
con la cautiva de Echeverría es desconocer toda una tradición anterior que ya está dada en época colonial y virreinal. Y en la época colonial también podemos pensar el territorio como un territorio hostil, pero en realidad porque repele a los conquistadores, ¿no? O sea, ya desde el romance elegíaco de Luis de Miranda, ¿no? Que se configura a el territorio como una mujer que repele a sus maridos o a sus pretendientes. Allí hay toda una configuración del espacio como poco amigable o poco receptor del que viene a conquistar. Como que tuviera una entidad o una personalidad propia. Entonces, esto sí aparece en la literatura colonial y virreinal, el tema del espacio como difícil, pero claro, difícil de someter, ¿no? El tema del indio no era tan uniforme que la concepción colonial y la concepción virreinal. Había un debate sobre, y de hecho estaba polarizado, ¿verdad?, sobre el indio bueno y el indio malo. Había debates filosóficos, religiosos, acerca de estas teorías, y podemos tener la leyenda rosa y la leyenda negra, ¿no?, de Bartolomé de las Casas. O sea, podemos rastrear toda una literatura muy frondosa que debatía, ¿no es cierto?, incluso debates como de Michel de Montaigne, ensayos de Michel de Montaigne sobre el canibalismo y este fenómeno que se difundió casi como mito, ¿no?, a lo largo de la conquista. Entonces, no era tan unilateral o monodiscursivo este relato de la frontera. Había una discusión, ¿no? Exactamente, como dice Marisa, el mito del buen y mal salvaje, ¿no? Este debate, esta tensión polarizada. Y entonces, cuando nos vamos a la figura de la cautiva, o sea, recién analicé la figura del espacio, la figura del indio, pero ahora vamos a la figura de la cautiva, estos tres elementos que yo observé en la cautiva de Echeverría. Cuando llegamos a la cautiva, se nos desarma todo, porque las primeras cautivas fueron indias, fueron originarias, y ahí es donde empieza a deconstruirse este discurso, ¿no? A desarmarse, si uno va hacia atrás en el tiempo y en el rastreo de estas imágenes, porque realmente cuando terminamos analizando la saga que yo trazo, terminamos viendo una construcción de imágenes. Entonces, estas primeras cautivas fueron indias. De hecho, no había mujeres en las embarcaciones, sobre todo las españolas, porque estaban prohibidas por Carlos V. Nosotros rastreamos con el proyecto de investigación hasta los decretos, ¿no es cierto? Había escrito que no se podía viajar con mujeres. Entonces, claramente, las primeras cautivas fueron las que tomaron estos viajantes, estos colonizadores. Ahora, ¿qué sucede con toda la saga de Lucía Miranda? Que Milagros me dijo que la van a leer en las cátedras, ¿verdad? ¿Cómo se origina esta cuestión de Lucía Miranda, dado que, bueno, no había cautivas blancas en ese momento? ¿Cómo se construye? Bueno, hay algo muy interesante que primero me gustaría observar, y es que, en realidad, me voy a saltear unas partes a las que voy a ver después, tenemos un texto, ¿sí?, que es el de Martín del Barco Centenera, que se conoció como el poema La Argentina. Se cree que se escribió cerca de 1573. Yo voy a poner el título completo ahora por el chat, para que ustedes, los alumnos, lo puedan encontrar, ¿sí? Justamente lo incluyó Pedro de Angelis en su colección de documentos y obras de toda la colonia, ¿no?, que hizo un trabajo extraordinario. No sé si saben, Pedro de Angelis fue el secretario de Rosas, y esto es algo que es un dato que yo uso mucho para deconstruir también otra cuestión imagológica de unitarios y federales, ¿no? Como que los unitarios eran los portadores de la cultura argentina y los letrados, y los federales no. Pero bueno, paradójicamente fue Rosas quien contrató a este napolitano, Pedro de Angelis, y lo hizo
trabajar con archivos valiosísimos para nuestra historia y nuestra literatura, y este napolitano justamente hizo una compilación extraordinaria de obras y documentos de nuestra colonia y nuestro virreinato, que se preservaron, y él además prologó, estudió, y hoy están todos digitalizados en la web, en la Biblioteca Virtual Cervantes. Realmente recomiendo ir a esas fuentes porque son extraordinarias. Entonces, justamente, este gran poema, es muy extenso, de Martín del Barco Centenera, plantea en el capítulo 12, en realidad canto 12, porque es un poema, el episodio del Iropeya y Llanduvallo. Este episodio para mí es fundacional, porque justamente ahí se describe un acontecimiento donde se nota cómo el cautiverio originario fue con las amerindias, ¿no es cierto?, con las mujeres originarias de la región, y cómo esto se negó. Martín del Barco Centenera no es cualquier poeta, es un poeta que defendía la causa de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que quería poner en orden los desbandes que se producían en Asunción, ¿no? Que lo manda la corona a poner orden en esta ciudad que la llamaban el paraíso de Mahoma, porque en realidad se había ido, digamos, absolutamente al tacho el proyecto de la corona y de la evangelización, ¿no? Entonces, bueno, estaba en sintonía con lo que planteaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y este poemario, este gran poema, que se llamó La Argentina, que circuló como La Argentina, en realidad va a decir cosas que después no se repitieron más a lo largo de la literatura de la época, ¿no? Él es como que fue una válvula de escape, quizás dijo más de la cuenta, pero para nosotros es fundamental conocer esto que él cuenta, ¿no? ¿Qué sucede mientras la expedición de Juan de Garay combate a los guaraníes? Algunos españoles, entre los que se encuentra el mestizo Caraballo, se adentran en las islas del Paraná para capturar a los indios. Allí Caraballo encuentra a los enamorados, que son dos indios, ¿sí?, Llanduvallo y Liropeya. Pero este mestizo, Caraballo, se prenda de la india, mata a su enamorado a traición para llevársela a ella como esclava. Pero Liropeya no puede soportar abandonar a su amado, no puede soportar la traición, distrae al captor y se suicida con la espada del captor, ¿no?, de Caraballo. Entonces, ahí vemos realmente cómo, además de todo el contexto trágico, ¿verdad?, y el tema de el amor fiel de los esposos o amados que comparten la misma etnia, y el mestizo, que acá es el que irrumpe en esa relación, por la violencia, mata a uno y quiere someter a la otra. Entonces, esto que sucede, que además es trágico y no logra su cometido, el que viene a romper ese lazo de amor, podría ser el germen verdadero de esta otra saga, que es la de Lucía Miranda. Pero cuando nosotros leemos Lucía Miranda, realmente encontramos algo invertido, ¿no? Hay una inversión, que yo trabajo en un artículo también que salió en Grama, si no me equivoco, donde, bueno, justamente voy mostrando toda esta inversión usando el esquema actancial de Greimat, ¿no?, donde vamos viendo como casi como piezas de rompecabezas ese juego de tensiones. Pero acá me voy a limitar a decir lo siguiente. Lucía Miranda es, por el contrario, una cautiva blanca que supuestamente llegó con la expedición de Caboto, Sebastián Caboto, a la zona del Carcarañá, donde se funda el fuerte de Santi Espíritu, y allí están asentados los timbúes, y aquí se puede observar, ya en su primera versión, en la primera que podemos rastrear hacia atrás, porque en realidad la saga de Lucía Miranda es impresionantemente fecunda, hay muchísimas versiones, hasta incluso de Hugo Wast, ¿no?, muy recientes. La primera versión que podemos rastrear
es la de Ruiz Díaz de Guzmán, ¿sí? Su primera publicación es de 1602, y ahí Ruiz Díaz de Guzmán lo que cuenta es que Lucía Miranda viaja con Sebastián Hurtado, su marido, recientemente casados, con Sebastián Caboto, y fundan el fuerte Santi Spíritus en 1527. Bueno, ahora les voy a copiar por el chat 4 versiones jesuíticas de este mismo relato, ¿sí? Se las voy a pasar por acá porque son nombres más difíciles que Ruiz Díaz de Guzmán, que probablemente los van a ver con las profes, pero estos son 4 jesuitas que escribieron este mismo acontecimiento que se tenía por histórico. Lo interesante, para mí, por lo menos, es que Ruiz Díaz de Guzmán era él mismo mestizo, y que fue uno de los primeros cronistas de la colonia. Y Ruiz Díaz de Guzmán parece querer blanquear su origen, ¿no es cierto?, su origen mestizo, con estos relatos. Su crónica del Río de la Plata es extensísima, ¿no es cierto? También se la llamó la Argentina, pero circuló como la Argentina manuscrita, porque en realidad circuló justamente de manera manuscrita mucho tiempo, y luego llegó a Lisboa para ser publicada por la imprenta, ¿no? Pero había circulado de manera manuscrita, por eso se la llamó la Argentina manuscrita. No hay que confundirse el poema La Argentina de Martín del Barco Centinela, que se cree que le da el nombre a nuestro país, además es el primer texto que parece haberle dado este nombre a este territorio, y esta crónica de Ruiz Díaz de Guzmán, que se llamó la Argentina manuscrita, ¿no? Pero todos estos nombres son con los que circularon comúnmente, los nombres largos son otros, como yo les iba copiando en el chat. Entonces, esta crónica de Ruiz Díaz de Guzmán narra un episodio que es el de, porque narra muchísimas cosas, de hecho hay otras historias como la de la Maldonada, etcétera, pero uno es el de la Lucía Miranda, que viaja con Sebastián Hurtado, su esposo, y es tomada por los indios timbúes en este fuerte de Santi Spíritu. Todos los relatos, incluso los de los 4 jesuitas, cuentan la misma matriz narrativa, que es que estos 2 caciques se disputan el poder. Está Mangoré o Marangoré o Marangorá, según las versiones, y Siripo o Siripó en las distintas versiones, pero siempre los nombres se van manteniendo, ¿no? Marangoré es el indio bueno, el que veríamos que había en el debate, ¿no? Este mito del indio bueno. Y Siripo es el indio malo, ladino, astuto. Esta duplicación de los hermanos claramente refleja todo un pensamiento, un debate filosófico de la época y religioso de la época. Entonces, Mangoré se prenda de Lucía primero, pero contempla las diferencias, entiende que Lucía está casada con Sebastián Hurtado y comprende sus límites. O sea, es un indio con el que se puede convivir. Es un indio que entiende las normas de la civilización y las acata a pesar de sus deseos, porque él realmente está prendado de Lucía. En las antípodas está Siripo, su hermano menor, que además es el que no heredaría el cacicazgo, porque es el menor, y Siripo, una vez que logra someter al hermano mayor, lo mata en varias versiones del mito, y toma el fuerte Santi Spíritu en un momento en que muchos hombres españoles se van a buscar víveres río arriba, uno de ellos Sebastián Hurtado. Al tomar el fuerte, conoce a Lucía y, por supuesto, también se prenda de ella, ¿no? Se enamora de ella, y entonces ahí vemos la diferencia con el indio malo. El indio malo no entiende las razones por las cuales él no puede someter a Lucía, porque Lucía está casada y porque Lucía no acepta esta unión interétnica. Ahora, si nos ponemos a observar toda la tensión que se produce entre cautiva, espacio e indios, volvemos a la cautiva de Echeverría y volvemos a preguntarnos
cuánto de esto fue así y cuánto hay de ficción. Por eso el título de mi charla es realidad-ficción, ¿no? Cómo se tensionan estas construcciones frente a lo que realmente pasaba, a lo que se estaba discutiendo y a lo que la ficción vino a traer. Tan impresionante era la verosimilitud de este relato, que hasta Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio B. Mansilla, el autor de Una excursión a los indios ranqueles, escribe en 1860 una novela titulada Lucía Miranda, en la que ella subtitula novela histórica, porque ella cree que este material de Ruiz Díaz de Guzmán es histórico. O sea que estamos hablando de 1860 y de una persona de gran cultura, justamente sobrina de Rosas, que era el que tenía este magnífico secretario napolitano, Pedro de Angelis, haciendo todas estas compilaciones. Y ella misma cree que este material es 100% histórico. Pero claro, tenía el trasfondo del viaje de Caboto, que sí lo fue, ¿verdad? El fuerte Santi Spíritu, que se cree que también fue histórico. Entonces había un contexto en el que se metió la construcción imagológica, porque allí no hubo cautivas mujeres blancas, ni españolas ni cristianas, ¿sí? Entonces, ¿por qué la necesidad de ubicar este cautiverio allí? Bueno, es la necesidad de justificar la conquista. Pero ¿por qué términos? No por el término del territorio, que es el otro elemento, sino por la defensa de los valores cristianos. ¿Que cuáles son? Los de la mujer casada y la mujer cristiana, ¿no? O sea, en la cautiva se van a cifrar todos esos valores de la sociedad que está colonizando, van a estar representados por este símbolo de la cautiva, y ante la vejación posible, el ataque, la amenaza del indio sobre estos valores, está justificada la reacción, está justificada la acción de el ataque, digamos, contra los indios. Cuando uno analiza, por ejemplo, lo que fue la primera fundación de Buenos Aires, históricamente fue lo opuesto a esto. Hay una convivencia pacífica al principio entre Pedro de Mendoza, sus hombres y los querandíes, que están en esta región donde primero se funda Buenos Aires, y resulta que luego hay tensiones, porque claro, los querandíes empiezan a observar que los españoles se llevan a sus mujeres, se llevan sus alimentos. Antes les ofrecían los alimentos, pero luego los españoles empiezan a tomar los alimentos, empiezan a tomar las mujeres, y luego viene el sitio, el gran sitio de la fundación, donde terminan muriendo de hambre, ¿no es cierto?, los españoles cercados por los querandíes. Entonces, si uno ve el espejo de esta primera fundación, ¿no?, y ve lo que pasó antes en el fuerte de Santi Spíritu, empieza a observar, ¿no?, todas estas espejos o inversiones que la literatura de ficción termina haciendo sobre los acontecimientos históricos. Por lo tanto, si en este momento no hay cautivas, ¿cómo surge la cautiva, ¿no? El concepto de la cautiva, bueno, claramente España tenía una tradición de 800 años de disputas entre cristianos y moros, y había cantidad de relatos moros de cautiverio y cristianos de cautiverio, y lo podemos leer hasta en el Quijote. O sea, todo el imaginario del cautiverio lo traen ya ellos, ¿no? Lo traen y luego lo trasladan a estas tierras donde todavía no había posibilidad de cautivas blancas. Pero es un imaginario de conquista, es un imaginario de guerra santa, el que ya trae el español, arraigado a su tradición y a su literatura. Bien, entonces, les voy a comentar ahora que esta tradición de Lucía Miranda, esta gran saga de Lucía Miranda, que como les contaba, inicia con Ruiz Díaz de Guzmán y la Argentina manuscrita, esta crónica, permanece en estos 4 jesuitas que tiene el chat, y va a tener muchas otras versiones. De hecho, hay una versión teatral del Virreinato, que fue el Ciripo de la Bardem,
Labardén hizo una obra de teatro que fue una tragedia al estilo griego, pero regional, un poco como hizo con la Oda al Paraná, que le hablaba a los dioses del Olimpo, pero en el Paraná. Bueno, esto de traer la tradición neoclásica a la región, este cruce tan interesante que hizo Labardén en varios géneros, lo hace también con esta historia de Marangoré y Siripo y Lucía Miranda, pero le pone de título Siripo, ¿no? O sea, ya estamos ubicados en este personaje principal, que es el indio malo. No voy a ahondar en el texto porque además se perdió y se conservó solamente una partecita del segundo acto, pero realmente hay tanto en este segundo acto que uno puede un poco ya desentrañar la obra. Entonces, la magnitud de esta obra, de Siripo, y de Lucía y de Marangoré, a lo largo del tiempo, para mí tiene especial importancia en justamente la versión de Eduarda Mansilla de 1860, el mismo año que Rosa Guerra, otra escritora, el mismo año hace una novela homónima que también se llamó Lucía Miranda, y que entonces nos está hablando de que hay algo en la época que está demandando volver sobre este texto y revisarlo. La diferencia es que Rosa Guerra se va a quedar en el conflicto de la perfecta casada, ¿no? Va a ser una novela melodramática, una novela sentimental. El conflicto va a pasar por ahí, por la cuestión de si ella puede ceder a los impulsos del deseo por un indio, porque Marangoré, por supuesto que tiene sus atractivos, porque está blanqueado en la novela de Rosa Guerra, llamativamente en los rasgos y cómo se lo describe, se dice que justamente es más parecido a los españoles, y ella tiene el conflicto de que está casada, ¿no? Entonces todo el centro es casi moral o religioso o ético, podríamos decir, y sentimental, claramente. En cambio, Lucía Miranda, de Eduarda Mansilla, es una mirada absolutamente a contrapelo de toda la tradición, porque esta Lucía Miranda viene a ser de traductora, de mediadora cultural entre las dos etnias o culturas o religiones, que son los españoles y los timbúes. Ella realmente se pone en el rol de educadora, de evangelizadora, bautiza a muchas de las mujeres de la comunidad timbú, casa a Anté con Alejo, que es un capitanejo español, y produce un mestizaje, y además la novela termina preciosamente, porque bueno, claro, o sea, todas las versiones de este mito terminan igual, con la tragedia de los esposos sometidos por la barbarie de Siripo, que los manda a la muerte, ¿no? En cambio, esta versión de Eduarda Mansilla, además de este final trágico de los esposos de Lucía y de Sebastián Hurtado, termina con una señal de esperanza, pero no cualquier señal de esperanza. Anté y Alejo, unidos en los dos ritos, en el religioso cristiano y en el religioso timbú, van a ir a fundar una nueva estirpe en la tierra de la Pampa, ¿no? O sea, como que se van a fundar una nueva nación. Entonces ya la mirada de Eduarda Mansilla, hermana de Lucio de Mansilla, el autor de Una excursión a los indios ranqueles, o sea, la mirada de los hermanos Mansilla es transgresora respecto de esta dicotomía civilización y barbarie. Ambos proponen, tanto Lucio B. en Una excursión, si uno lee los epílogos, son prácticamente diatribas contra esta dicotomía de civilización y barbarie, porque se plantea, bueno, ¿dónde está la civilización que abandona a los hijos de la tierra a la ignorancia, ¿sí? Los da por perdidos, no los intenta incorporar, ¿no? Integrar a la nación. Y esta Eduarda Mansilla, que también ve el mestizaje. De hecho, hay algo fascinante que hicimos con María Rosa Lojo y equipo, cuando hicimos la edición crítica de Lucía Miranda, la novela de Eduarda Mansilla, para Iberoamericana Verführer, la editorial europea, que
hicimos un rastreo del árbol genealógico de los Mansilla y descubrimos que Eduarda Mansilla y Lucio B. están emparentados con Ruiz Díaz de Guzmán. O sea, su saga, su cronología, ¿sí? Son parientes sanguíneos, ¿sí? Entonces Eduarda también es mestiza. ¿Se entiende? O sea, porque ya Ruiz Díaz de Guzmán era mestizo. Entonces Eduarda y Lucio B. se enteran de que ellos también son mestizos. Entonces, ¿qué hace Eduarda, además, en su novela Lucía Miranda? Le crea un pasado a Lucía, una prehistoria, que no está en ninguna de las otras versiones del mito. Yo lo llamo mito porque con María Rosa Lojo siempre terminábamos pensando que esto es un mito protonacional, ¿verdad? O sea, es un mito de origen. Entonces, claramente, esta saga recrea toda esta concepción a partir de que Lucía llega a América. Pero Eduarda Mansilla se pregunta, ¿qué pasó antes? ¿Quién es esta Lucía? Y le inventa una identidad, escribe la prehistoria, y le da su origen mestizo. También hace que Lucía sea mestiza, que tenga sangre morisca y no solamente española. Entonces traza otro linaje, y especialmente en las mujeres, ¿sí? Traza otro linaje y le da otra apertura a este mito protonacional. Bueno, esto es para que vean cómo la realidad y la ficción se van tironeando y van formando algo muy complejo. Ahora le voy a dar cabida a los cautivos de primera mano, como yo les venía contando. Milagros, voy a intentar mostrar el PowerPoint, ¿sí? Pero si no me sale, te voy a pedir auxilio, ¿ok? Ok. Bien. No sé si lo pueden ver. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Entonces, este es el texto que les pasé por un link donde hablo de los relatos de cautiverio, digamos, en general, y ustedes pueden después ir buscando la información. Este es el primer cautivo que yo encontré, que no es ni de los libros de ficción, ni de estas crónicas, sino que ya es en el siglo XIX. Santiago Avendaño fue tomado cautivo de niño a los 7 años en la frontera con San Luis, ¿sí? Entre San Luis y La Pampa. Fue tomado cautivo por los ranqueles y vivió, justamente como se muestra allí, 7 años entre ellos. Este niño cautivo generó mucha literatura y yo ahora estoy reeditando sus manuscritos. Dejó 550 hojas manuscritas que estoy haciendo una edición crítico-genética y paleográfica, porque estoy dando cuenta hasta del soporte, del papel, de la tinta, ¿no? O sea, un trabajo prácticamente arqueológico del material, porque, por supuesto, como él fue cautivo, también sus textos fueron cautivos. Lo cuento en el estudio preliminar que hago. Santiago Avendaño había escrito estas 550 hojas y muere, digamos, ajusticiado tanto por indios como por criollos en una contienda entre Cipriano Catriel, que era el cacique en ese momento de los ranqueles, y su hermano menor, no sé si les suena, a Siripo y Marangoré, y su hermano menor, Juan José Catriel, ¿no? O sea, Juan José Catriel le disputó el poder a su hermano Cipriano y lo mata en una revuelta, pero apoyado por el gobierno, ¿sí? Apoyado por las milicias que se disputaban el territorio, para justamente vencer a los grupos de Cipriano Catriel. ¿Quién cae en esa matanza? Su secretario personal, que era nada más ni nada menos que Santiago Avendaño. ¿Cómo llega Santiago Avendaño después de haber sido cautivo de los ranqueles 7 años y haberse escapado de los ranqueles a ser secretario de Cipriano Catriel, el cacique de los ranqueles de ese momento, cuando él ya era adulto, tenía 40 años? Bueno, justamente él elige
ese rol porque elige ser mediador entre los criollos que querían conquistar el territorio y los ranqueles. Se ofrece y se autoproclama intendente de los indios y nunca se homologa su puesto, digamos, nadie lo termina de avalar, pero él se autodenominaba así y firmaba de esta manera. De hecho, tengo documentación, disculpen el cucú, pero en casa tenemos de todo. Bueno, cuando él digamos, firma documentos, y hay todavía documentos inéditos que yo encontré junto con los manuscritos en el Museo de Luján, bueno, allí hay una carpeta enorme de los papeles que estoy editando, y hay documentos de las gestiones donde Santiago Avendaño era el mediador, ¿no es cierto? Era casi el abogado, el traductor, el lenguaraz, le decían ellos, entre ranqueles y criollos. Entonces, allí hay una autodefinición como intermediario cultural porque Santiago nunca se sintió cautivo. Y esto es algo muy distinto a lo que pasa con todos los relatos de cautiverio. Santiago Avendaño llegó a hablar de mi padre cuando se refería a Caniú, su padre cautivo, su padre indio, su padre ranquel, a sus hermanos como hermanos, lloró la muerte de la madre de esa familia como propia, y terminó fugándose porque él sabía que si no nunca iba a volver a ver a sus verdaderos padres, pero no porque realmente quisiera irse. De hecho, hay todo un relato de su fuga, autobiográfico, que es el que yo menciono como relato de cautiverio, porque cuenta tanto el cautiverio como la fuga, que el editor Navarro Viola, en la revista de Buenos Aires, edita absolutamente mutilado, censurado, y yo voy mostrando en la tesis los pedacitos del original, y cómo el editor va recortando todas las partes en que Avendaño muestra afecto por su familia de origen, y muestra también esa tristeza por sentirse traidor después de haber recibido afecto durante esos 7 años. Ahora, ustedes me podrían decir que es un caso excepcional. Sí, la verdad es que sí, es un caso excepcional. No solamente porque manifiesta esto, sino porque además lo dejó por escrito. Pero bueno, como también contaba Milagros, y también Marisa, ¿no? Cuando hablamos de una expulsión de los indios ranqueles, y vemos que Lucio de Mansilla cuenta sobre un friso de cautivas. Hay como 5 distintos tipos de cautivas. Incluso está la que no se quiere ir, porque ya está bien casada y tiene a sus hijos, y dice, yo de acá no me muevo, porque Mansilla les ofrece, ¿no? A ver si se puede llevar alguna con él, les ofrece la libertad. Entonces, estos textos nos van acercando al otro lado de la frontera, de la que no sabemos nada, porque no hay nada escrito que dé cuenta del otro lado de la frontera. Los indios eran ágrafos, algunos habían aprendido a leer y escribir, pero en general para hacer cartas de negociaciones con el Estado argentino, no para dejar asentada su tradición. Ellos tenían una tradición oral. Santiago Avendaño deja también lo que yo llamo la historia ranquelina. En todo este primer volumen que edité, digamos, como edición crítico-genética, él narra la historia ranquelina, de episodios que él no vivió, pero que fue el depositario de esa tradición. Casi como a propósito, porque todo el mundo sabía que él sabía leer y escribir. Había sido tomado a los 7 años, pero ya a los 5 años, sus hermanos mayores, él era el menor de 5 hermanos, le habían enseñado a leer y escribir. Eso fue un valor agregado para él, en vez de una contra. Y le permitieron preservar sus ritos cristianos, sus rezos, por eso lo llamaban el niño que habla con el papel. Un hermoso epíteto para este niño que creció hasta los 14 años entre los ranqueles, y cuando vuelve no deja de querer interceder en el vínculo entre criollos y ranqueles. Bueno, muy brevemente les voy a contar sobre los otros dos. Benjamin Franklin Bourne, un norteamericano de Boston, que estuvo cautivo solamente 3 meses y que nunca dejó de ver canibalismo por todas partes. Traía encima toda la literatura norteamericana sobre los indios y reprodujo todos los imagotipos habidos y por haber de esa literatura. Y además traía también la idea de la conquista del oeste, ¿no? Él de hecho estaba yendo al oeste, pero lo insólito de esta historia es que él
quería llegar desde Boston hasta California, y en vez de hacerlo por tierra, por el terror de ser interceptados por los indios norteamericanos, lo hace vía mar, bordeando la costa hasta Magallanes, para subir luego hasta California, ¿no? Y bueno, la paradoja del destino fue que lo terminaron atrapando en Tierra del Fuego, ¿sí? Bien, obviamente acá los tehuelches del sur, los tehuelches patagónicos. Solamente 3 meses está entre ellos y logra fugarse en un barco inglés que también va a California, porque era la fiebre de oro, del oro californiano, ¿no? Es esta época en la que había una fiebre del oro porque había pepitas en los ríos de California y todo el mundo iba en busca de esto. Y luego, una historia muy interesante, Auguste Guinard, un francés, que estuvo 3 años cautivo entre varias comunidades. Yo siempre digo con cierto sarcasmo que en realidad lo que le pasó es que lo vendían por inútil, porque él no sabía cabalgar, no sabía cazar, no sabía usar las armas, hasta que finalmente descubren que sabe hablar muchas lenguas y que hasta ha aprendido, después de 3 años, la lengua común, ¿no? El mapudungun. Entonces se puede comunicar y hacer de secretario. Su historia dice que termina siendo secretario nada más ni nada menos que de Calfucurá. Pero los que estudiamos su relato llegamos a poner en duda si esto realmente fue así, ¿no? Porque parece prácticamente un elemento de la ficción, ¿no? Que él termine escalando socialmente hasta llegar de casualidad por un malentendido a ser secretario nada más ni nada menos que del jefe de la Confederación Indígena en Salinas Grandes. Pero es esto que yo les vine a plantear, ¿no? Toda esta mezcla entre ficción y historia, todas estas tensiones que de un relato que se supone que es autobiográfico y real, empezamos a dudar de cuánto de esa confección y de esa historia es real o es ficcional, ¿verdad? Bueno, acá está Auguste Guinard cuando vuelve a París, directamente lo convierten en miembro de la Sociedad Geográfica de París, casi obligado, porque además lo compelen a escribir su vivencia, y escribe un texto muy breve que luego triplica en extensión cuando se va recuperando de sus problemas de salud. Entonces a veces van a encontrar un texto más breve y luego un texto completo. La editorial El Elefante Blanco por error editó uno breve y bueno, después se fue consiguiendo el completo. Y finalmente acá hay una perlita, que es que Benjamin Franklin Bourne escribe su historia, esto sí es real, aunque no lo puedan creer, en una botella, la pone en una botella y la deja colgada en un árbol de la isla Sea Lion, y esa botella llega antes que él a Boston, y allí cuenta esta historia que se lee acá. ¿Y saben quién es el que la edita en Londres? La edita Charles Dickens, ¿sí? O sea, llega antes que él a conocerse su historia, ¿no? Charles Dickens la publica en el 54 como Chips the Bottle at Sea, y difunde la historia de Bourne antes de que Bourne se ponga a escribir su relato. El relato de Bourne fue bestseller en su tiempo, y llegó a publicarse varias ediciones en Estados Unidos y varias ediciones en Londres. Nosotros recién lo conocemos en Argentina porque a César Aira se le ocurrió traducirlo hace muy poquitos años. O sea que fíjense la diferencia frente al fenómeno del cautiverio y de los relatos del otro lado de la frontera que en Argentina. El desinterés que hubo, las ganas de silenciar además esas historias que hubo en nuestra cultura, en nuestros medios, frente a lo que pasaba en otras latitudes donde eran bestseller y donde se leían con avidez. Bueno, sé que el tiempo es tirano, digamos, es lo que llego a contarles en 1 hora aproximadamente. Si quieren puedo cerrar con la definición de relato de cautiverio, que es a la que llegué después de mucho trabajo, y de analizar todos estos textos. ¿Les parece?
¿Tengo tiempo? Sí, sí. Muy bien. Entonces, me voy a ir acercando a esta parte. Bueno, yo hago un trabajo muy exhaustivo en separar lo que es el cautivo de lo que sería por ejemplo, un prisionero de guerra, o lo que sería alguien que está en un centro de detención, o en un campo de concentración. Voy haciendo ese trabajo de desglosar tipos de sometimientos físicos frente a lo que sería el cautivo, en este sentido, del cautivo de frontera, ¿sí? Y además, colabora mucho la idea de generar una categoría que es la de ex cautivo. ¿Por qué? Porque vos hablabas de la categoría de cautiva, ¿verdad? Milagros, cuando empezamos a charlar hoy informalmente. La categoría de cautiva es prácticamente literaria, ¿no? Pero ¿qué pasa con la categoría de ex cautivo? ¿Por qué me interesa esta categoría? Y así aparecieron los primeros textos de Avendaño, textos que están totalmente mediados por los editores, ¿verdad? Pero ¿por qué aparece esto? Porque yo dejé de compartir, ¿verdad? El PowerPoint. Sí, bien. Lo que a mí me interesa del fenómeno del ex cautivo, la categoría del ex cautivo, es que solo aquel que vuelve a su comunidad tiene la necesidad de narrar el cautiverio. O sea, no es el cautivo el que escribe, es el ex cautivo el que escribe. Y es el ex cautivo es el que necesita escribir por dos razones. Lo que termino definiendo, lo voy a explicar en vez de leer porque me parece mejor y va a ser más rápido. El relato de cautiverio es aquel que se construye en función de dos tipos de negociaciones. Una es en función de lo que pasa en el tiempo del enunciado, ¿no? Lo que pasa en el cautiverio en sí es la negociación por la supervivencia. Entonces se van a narrar muchas cosas en función de la supervivencia. Pero la segunda negociación, y la que se tiene poco en cuenta, es la segunda negociación, que es la negociación por la reinserción a la comunidad de origen. Y esta segunda negociación es fundamental, porque sin esa necesidad no existiría la primera, no existiría el relato de cautiverio. Solo se escribe en función de blanquear la propia imagen frente a la comunidad que me tiene que volver a aceptar, y que va a tener que ver por qué yo sobreviví a esta experiencia. ¿Qué cedí? ¿Qué negocié? ¿Con qué transé para que me permitan vivir y contarlo? Y no es una negociación fácil, porque estoy siendo observado. De hecho, las cautivas mujeres, cuando volvían del cautiverio, eran parias sociales. Terminaban muchas veces al servicio de una familia patricia, igual que una cautiva india. Porque las familias ni siquiera las aceptaban de nuevo ni las reconocían. No se podían volver a casar, por ejemplo, porque ya estaban manchadas, estaban tomadas por el indio. Era una verdadera... o sea, si volvemos a la categoría de lo abyecto con la que comencé, bueno, es absolutamente esa categorización. En cambio, el hombre, que tenía la potestad de escribir, ¿no? O sea, tenía la posibilidad, porque las mujeres, de mujeres no hay ningún texto autobiográfico de pluma de cautivas. Hay sí relatos orales que se han transcrito, pero de pluma propia de una cautiva no hay ninguno. Entonces, estos hombres que sí tenían la posibilidad de escribir y narrar sus historias, tenían que tener un gran cuidado en blanquear su imagen. Entonces, estos relatos de cautiverio propiamente dichos, que es esta categoría que yo intento definir, tiene esta doble negociación, y esto los hace únicos. Los distingue de los relatos de viaje, los distingue de los relatos de otros tipos de sometimientos físicos, porque necesitan blanquear su propia imagen y reinsertarse en la comunidad de origen. Bueno, esto es todo por ahora, para no extenderme, y si tienen preguntas, con mucho gusto los escucho. Maravilloso, maravilloso. María Laura, que realmente
súper interesante, y a medida que ibas desarrollando tu tema, se me venían en mente tantas cosas. Esto último que decís, estas dos enunciaciones, ¿verdad? Decir, bueno, primero, ¿qué cuento para sobrevivir? Y segundo, ¿qué cuento cuando me tengo que reinsertar? Me acordaba muchísimo, desde la ficción, esa novela de Saer, El Entenado, ¿verdad? Es decir, bueno, cómo contar. Mira, lo voy a buscar y se los voy a pasar por el link. Se llama La arcilla proteica del cautivo, pero que a ver si lo encuentro, pero está en Grama, que es la revista de mi universidad, y yo hago un análisis desde este punto de vista del Entenado, justamente como vos decís, Marisa, porque acá lo encontré, se los voy a pasar como link para que ustedes lo puedan bajar en PDF. Qué bueno. Porque justamente lo que yo ahí les cuento es que para mí Saer hace una deconstrucción del relato de cautiverio. Y básicamente es por lo siguiente, porque él se niega a contar lo que le pasa hasta el final de sus días. Primero, ¿qué hace el Entenado? Se mete en un convento, ¿se acuerdan? Lo primero que él hace cuando regresa es internarse en un convento de clausura, o sea, para no contar, para no poder contar, porque él no sabe cómo contar esto, que él ha sido depositario de esta tradición, porque esa es la idea del Entenado, ¿no? Él es depositario de esta historia oral y de este como testimonio. Entonces él regresa y se interna en el monasterio. Luego, como instancia siguiente, se suma a una troupe de actores itinerantes. Sí, eso es genial, ver su historia representada, ¿no? Porque él no la puede contar en primera persona. Entonces no. la tiene que recrear como si fuera la historia de otro. Sí. Y recién cuando él ya está en el ocaso de sus días, se pone a escribir. Porque a él dice que ahora no necesita ser intermediario de ahora no necesita traducir, ahora puede contar lo que vio. Porque ya no tiene que hacer la segunda negociación por la reinserción. Reinserción, tal cual. Entonces él deconstruye mi teoría de relato de cautiverio y por eso me fascinó leer El Entenado desde este lugar, ¿no? Divina. Porque lo que hace, y por eso digo que no es novela histórica en muchos sentidos, porque nos va por ahí la cuestión. Claro, deconstruye, tenés razón. Después, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Esto, se me fue el nombre ahora en la realidad, esta famosa, conocida, prisionera de las FARC, que después de tanto tiempo la restituyen, bueno, todo lo que, ¿verdad? El silencio de ella y todo lo que se construye allí en Colombia, ¿qué es lo que se puede decir? Totalmente. Y además también tenían hijos con los guerrilleros, ¿no? Y después tenemos una hermosa novela, ¿verdad?, de Gabriela Saidón, que se llama Cautiva, ¿verdad? Que tenemos el caso bueno, desde la ficción de las 5 mujeres raptadas durante la guerra de la Triple Alianza, ¿no? ¿Qué historias? Totalmente. Y tenemos esta cuestión... Ay, perdón. Sí. Tenemos gente que está levantando la mano, así que vamos por orden de aparición. Bruno. Bien. Después seguimos con María Inés. Justamente en relación con lo que estaban comentando recién y con los últimos comentarios de María Laura, me estaba acordando del libro de Ana Longoni, Traiciones, donde ella un poco trabaja con los sobrevivientes de los campos de concentración y cómo se construyen a través de los textos a partir de este lugar de la traición, ¿no? Y también que pone en evidencia la derrota del propio proyecto político. No sé si en relación con esto último se pueden pensar estos relatos del cautiverio y la propia figura del regreso del cautivo, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro, en relación con este germen que
vos marcaste en relación con estos cuentos sobre el cautiverio, que lo pusiste en el texto de Martín del Barco Centenera. Me estaba acordando de un texto que tiene bastantes años, creo que es de los 90, de José Luis Vítori, que lee el texto de Martín del Barco Centenera en modulación fantástica. No sé si pensaste alguna vez pensar esta línea acerca de los cautivos desde esa modulación, si se quiere, ¿no? No me metí en esos textos, no. Hay un abordaje a los textos de ficción, sobre todo de la saga de Lucía Miranda que hice yo, porque bueno, me interesó recorrer cómo se van recreando desde la ficción los mismos textos, y también lo hice en la saga del Francisco del Puerto, ¿no? Porque en realidad, si uno se pone a pensar, el Entenado está inspirado en otro mito protonacional que es el de Francisco del Puerto, ¿no? El grumete famoso que se coló en uno de los barcos, que en realidad venía con Juan de Solís, ¿sí? Entonces, estamos ahí, digamos, en la otra saga. Por ejemplo, hay un cuento muy interesante que se llama El grumete, de María Esther de Miguel, ¿sí? Donde se habla, hay un fluir de conciencia en ese cuento desde la voz del grumete, que odia a los españoles porque él ya está transculturado y no se quiere volver, entonces los traiciona, los engaña y les miente acerca de cómo llegar a estos metales preciosos que históricamente se han estado buscando en estos lugares, ¿no? de la Mesopotamia. Entonces, bueno, esa saga sí la seguí, pero no hice tanto trabajo con la ficción como sí con estos textos históricos, porque me parecía que era donde no había nada investigado, ¿no? Me dediqué más a esto. Pero es interesantísimo seguir trabajando desde ahí. Gracias. María Inés. Bueno, muchas gracias, María Laura. Llena una explosión de sugerencias de tu exposición. Yo particularmente quería mencionar, o quizás lo que dijiste, la necesidad de una mirada antropológica, porque no es solo el tema del cautiverio, sino ligado a un conjunto semántico de palabras como robar, como, digo, robar mujeres, robar ganado. ¿Qué significación tiene eso en una cultura que no tiene propiedad privada? Entre tantas vinculaciones, ¿no es cierto?, en torno al concepto de familia que tenemos y los conceptos de lazos familiares en el siglo XIX. Yo me quedé pensando en sus antecedentes coloniales el tema del cuñadío como una forma de asimilación e integración del distinto, del diferente, del extranjero a la tribu. Es decir, como ejemplo, ¿no?, de los padres que ceden hijas, y no mirado desde otra perspectiva como algo degradado, malo, o como una forma equívoca de las relaciones sexuales. Entonces digo, como un antecedente en señal de un tipo de pacto social o familiar. Y lo vinculaba, y bueno, ahí va la pregunta un poco en este otro sentido, con la apropiación, el padrinazgo, que está tan presente, ¿no? Porque ese vínculo Totalmente. también hay que pensarlo, ¿no? Bueno, como los militares y los estancieros apadrinaban, ¿no? O sea, se llevaba al niño a vivir a la otra familia, porque bueno, tenía razones también de crear un espacio de integración. Entonces me parece que hay allí matices necesarios para ampliar el sentido en el que estamos leyendo estas literaturas o estos ejemplos literarios, ¿no? Bueno, un elemento muy importante de mi investigación, pero muy central, es cambiar el concepto de frontera por zona de contacto, como lo plantea Mary Louise Pratt.
¿Por qué? Porque entonces, y hago un capítulo donde hablo de un mapa intercultural, porque entonces se muestra cómo esa frontera también es una construcción imagológica y cómo en realidad esa zona de contacto es la realidad, o sea, es lo que sucedía históricamente. Se ve solamente con leer una excursión a las Indias Raqueles, ya que los alumnos lo van a abordar. Fíjense en estos dos datos nada más. Un dato es que Mariano Rosas, el cacique que está esperando a justamente Mansilla, fue ahijado justamente de su tío, de el gran Juan Manuel de Rosas, y que le puso su nombre, Mariano Rosas, ¿no? Entonces ya hay un padrinazgo, como decía Marínez. Pero al revés también pasa en una excursión a los indios ranqueles, que les piden los ranqueles a Mansilla que le salga de padrino para sus hijos, con la China Carmen, ¿no? Les piden que sean los... Entonces él termina siendo, digamos, la comadre Carmen, termina diciendo él en el texto, ¿no? Porque salen de padrinos y quieren bautizar a sus hijos de manera cristiana estos ranqueles. Entonces acá hay un diálogo posible, hay una interculturalidad, si me permiten el neologismo, hay un cruce religioso, hay un cruce voluntario, ¿no? De zona de contacto, que no es impuesto, porque además Mansilla elogia, por ejemplo, a Epumer, que es el hermano mayor de Mariano Rosas, pero que en este caso, lo mismo que pasó con Marangoni Siripo, bueno, es el menor el que ocupa el lugar de cacicazgo. ¿Y por qué es? No sé si se lo preguntaron, ¿por qué es que Mariano Rosas ocupa ese lugar, siendo que Epumer es el hermano mayor? Porque justamente estuvo entre los blancos, aprendió a leer y a escribir, aprendió las costumbres de los blancos y entonces, de los Winca, ¿no? Y entonces, ¿qué puede hacer? Puede negociar mejor, puede gobernar mejor a su cultura porque conoce la otra. Entonces le da un saber y no lo mancha. Fíjense la diferencia entre el concepto de mestizaje cultural para un lado y para el otro. Para los ranqueles, que Mariano Rosas sea un mestizo cultural es un valor agregado. Para nosotros, los criollos, cuando el mestizo cultural venía asustadísimo, ¿no? El ex cautivo, porque tenía que blanquear su imagen, porque si no, no iba a poder reinsertarse, porque era un paria, y las mujeres ni hablar. Entonces ahí hay un concepto de o sea, de mestizaje cultural invertido de un lado y del otro, y también de hospitalidad. Los indios tenían un concepto de la hospitalidad interesantísimo, que para mí amerita otro trabajo que todavía no hice, porque no importaba de dónde era y quién era, el que venía de viaje siempre tenía un lugar en la comunidad, se le servía un plato de comida y se lo atendía, porque no venía a hacer la guerra. Y había todo otro tema con los regalos, por eso lo de la propiedad privada que dijiste es fascinante, porque vieron que a Mansilla le van sacando todo, le van sacando la capa, los guantes, ¿no? O sea, él se va desprendiendo y después le dan el poncho, que pobre es el que se le llena de polillas al final de sus días. Y, hay un episodio muy, muy tierno que en una entrevista que le hacen, saca la caja y se pone a llorar porque está lleno de polillas, ¿no? O sea, se lo han comido las polillas. Entonces, ahí hay algo del objeto, ¿no? Transcultural que también tiene un valor agregado enorme y que hace a esa zona de contacto. Y no es porque sí, sino porque hay algo de pasarle la cultura al otro. Tiene ese valor simbólico. Bueno, son muchas cosas, pero sí, totalmente de acuerdo, Marinés. Aníbal, creo que usted quería hacerle una pregunta. Sí, bueno, muy brevemente, sí, María Laura, alguien dijo que el límite es una línea y la frontera es una zona. Un comentario breve y después una pregunta, María Laura. Y me refiero a alguien que ustedes conocen muy bien, que es Membo Giardinelli. Él estuvo por Kentucky hace algunos años dando un curso y en Santo Oficio de la Memoria, él hace referencia a un gringo de apellido Netbar que tradujo al inglés el poema de Martín de Bartos Centenera. No sé si usted está
¿Conoce ese dato, María Laura? Sí, sí, sí. Se ha traducido al inglés y lo fascinante es que hay un dato que yo no sé si alguna vez lo asociaron, pero también circuló la crónica de Ulrico Schmidl, no, la de Ruiz Díaz de Guzmán, y hay una sospecha que es que La Tempestad de Shakespeare puede estar inspirada en este texto de la crónica de Ruiz Díaz de Guzmán. O sea, la circulación de estos textos es extraordinaria, porque piensen que Miranda, ¿no es cierto?, es el nombre de la hija de Próspero, ¿no? Ahora, María Laura, ¿usted recuerda quién es el traductor al inglés de Martín de Barco Centenera? No especialmente el nombre, ¿por? No, porque Mempo Giardinelli menciona a un gringo de Kentucky, Ajá. Jeff Nedbar. ¿Cómo se escribe el nombre? Netbar. ¿R? Ok. Sí, pero se sabe que no es Jeff Nedbar. ¿Quién es? Es Jeff Barnett. Lo cambiaron. Bueno, Jeff Barnett fue un estudiante nuestro del doctorado en Kentucky. Yo nunca pude, él es profesor en Virginia, así que nunca pude comprobar el dato de si en efecto él tradujo a Del Barco Centenera. Mire que hay que tener ganas de ponerse a traducir, ¿no le parece? Absolutamente. Hay que tener muchas ganas, como el tipo, yo creo que dentro de a pocos años de editarse, no sé si La Cautiva o El Matadero, alguien lo tradujo al alemán. Bueno, así que yo no sé si este dato lo inventa. Jeff Barnett existe, yo lo conozco personalmente, pero yo no sé si es un invento de Mempo Giardinelli o si le puedo mandar el dato si te le interesa. Sí, y además si lo conoce, mándeme el teléfono. Ya vive en Estados Unidos. Claro, porque realmente es para entrevistarlo a este hombre, primero por el coraje y segundo por el empeño. Ya, bueno, yo voy a ver si lo puedo conectar. Sí, por favor. Yo pensaba que me hablaba de alguien de otros tiempos, porque como justamente circularon todos estos textos por Europa, ya como le digo, por Inglaterra, ¿no? Y además las primeras publicaciones fueron en Lisboa, en general. Por lo tanto, hay una circulación bastante temprana. Voy a ver si me conecto. Y la última pregunta que le hago, perdóneme que, dígame, sáqueme de una duda. A los Mansilla, ¿les perdonaron haber sido sobrinos de Rosas? ¿O llevaron el San Benito de Rosas hasta el día que se murieron? A ver, le voy a contestar con una afirmación. Mansilla nunca pudo hacer carrera política ni carrera militar. La carrera que logró hacer fue la literaria. Él quería que Sarmiento lo nombrara ministro de guerra, ¿no es así? Y no pasó, lo mandó a la frontera. Lo mandó a los ranqueles, sí. No, ni siquiera a los ranqueles, a los fortines, ¿no? A los fortines, ya. Exacto, y después, bueno, él se las ingenió para hacer de eso algo extraordinario, porque así era él, pero no logró ni la carrera militar ni la carrera política que él aspiraba, y sí logró la carrera literaria gracias a para nosotros, ¿no? Y hablando de ficción, un dato que usted conoce es cómo empieza Misteriosa Buenos Aires de Mujica Lainez, con el cuento del hambre. El hambre, el cuento del hambre. El hambre, ya. Sí, sí, sí. Es justamente el relato de varias crónicas que se fusionan en ese cuento. Una también es la de Ulrico Schmidl, ¿no? Ya. Otra es la de Ruiz Díaz de Guzmán, y también el poema que mencioné antes, que lo llaman mal llamado romance elegíaco de Luis de Miranda, que en realidad son coplas de pie quebrado. Y son 3 textos que narran este episodio trágico de la primera fundación. Sí. Bueno. Es un cuento extraordinario. A mí Misteriosa Buenos Aires, de punta a punta me gusta. Es uno de mis libros favoritos.
Sí, hace bien, a mí también me encanta, pero yo a veces no sé si me gusta más Misteriosa Buenos Aires o Aquí vivieron. Estoy en la duda. Bueno, Sí. muchas gracias. No, gracias a usted por la intervención, y quiero ese dato, ¿eh? Después le pasamos ahí, ¿Cómo no? le paso mi correo y se los paso a todos, porque en realidad me encanta que haya gente que pida información o que pregunte. Por ejemplo, quiero terminar con una perlita, ahí les estoy pasando el mail, y les voy pide la palabra también. Sí, mientras voy a ir pegando esto en el chat, mientras Janine, escucho a los que si quieran querés. preguntar. Bueno, no, solamente que recordar que el texto, el entenado, tiene también la base de los textos del padre Pauque, de Florián Pauque, que Saer Claro. consultó en forma directa, ¿no? Todas las costumbres de la tribu. Y un detalle, cuando señalabas la edición de Dickens, que era bastante común esa circulación enorme de textos, porque recordé que Alejandro Dumas escribe en 1850 una novela que se llama La Nueva Troya, sobre el sitio de Montevideo. Es decir, Claro. una avidez de ficcionalizar episodios reales, históricos, acontecimientos, ¿no? Noticias que llegaban desde América. No son, era, me parece, una práctica, ¿no? Bastante extendida. No me está permitiendo copiar la foto que quiero copiar. Quizás fotos no se puedan poner en el chat. Estoy viendo si lo logro, porque es una perlita interesante. ¿Y no querés compartirla acá en Mientras Sí, tanto, la no sé, pantalla? puedo hacerlo. mientras vos intentás, pero no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si quiere abrir su micrófono o si quieren hacer la pregunta por el chat. Digo, como Acá para estoy. ir haciendo, digamos, las preguntas y comentarios para luego terminar la charla. Les muestro esta perlita mientras van pensando las preguntas. Así aparece en bajalibros.com la edición crítico-genética paleográfica del primer volumen de Avendaño. A ver si la puedo ampliar un poquito. Ahí se ve. ¿Qué dice acá? Novela contemporánea. Sí, novela. O sea, y así te clasificaron. es tremendo. O sea, yo hoy traje, ¿no? Entre O sea, va en contra de todo lo que vos quisiste hacer. Entre la realidad y la ficción, y miren lo que sucede, ¿no? Con un texto que no puede buscar más, digamos, dar documentación y archivo histórico de lo acontecido. Entonces, bueno, es increíble. Y por supuesto el segundo tomo que salió este año, También. que ya es de una época diferente. Fíjense, el pobre Avendaño, cuando vuelve después de esos 7 años de prisión, yo no le llegué a decir todo, esos 7 años de cautiverio, perdón, pasa 2 años de prisión bajo el gobierno de Rosas, porque Rosas se da cuenta de que es de familia unitaria. Entonces, como si no hubiera alcanzado con los 7 años de cautiverio, está 2 años preso. Y este es el segundo tomo que salió este año, y por supuesto volvieron a poner novela contemporánea. Ahora, sí, ese es un problema en las tabulaciones que vienen para clasificar los textos, evidentemente lo hicieron mal. Totalmente. Sí, Y sí. este año empiezo con la transcripción del tercer tomo, que son todos estos documentos de la frontera, cuando él hace un estudio etnográfico de los ranqueles, y voy a intentar editar por primera vez todos estos documentos cuando él era secretario de Catriel. Así que me queda un montón de trabajo Qué por proyecto interesante, interesantísimo. de muchos años. Qué trabajo, qué trabajo. ¿Alguien Bueno, más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Parece que no. No sé, Marisa, si te parece. Hago un comentario de cierre. Podemos ir cerrando, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué decir después de todo lo dicho?
pero bueno, humildemente voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de este recorrido que hemos tenido esta tarde, desde empezar, digamos, empezar esta reflexión que María Laura nos proponía acerca de por qué pensar a la cautiva en femenino, como primer interrogante, y luego, digamos, todo ese recorrido hacia la historia de los cautivos, y el proceso de transculturalización como otros aspectos en esa primera definición, o esa primera presentación de la noción de cautivas. Para luego anclar en dos personas, dos personajes, como fueron los niños cautivos y los hombres cautivos, como grandes temas ausentes, bueno, ya no tan ausentes, digamos, a partir de todo el trabajo de investigación que María Laura ha ofrecido, digamos, y a partir de allí, este recorrido desde lo que fue la definición desde el canon de pensar a la cautiva desde Echeverría, y cómo empezar un proceso, o se planteó un proceso de construcción de esta mirada desde el canon, a través de, bueno, todo lo que fueron los relatos de la conquista, y obviamente a partir de allí poder ver bueno, también el recorrido en las versiones de la obra de Lucía Miranda, que digamos, a mí me pareció por lo particular interesante, digamos, esta comparación, digamos, entre la versión de Rosa Guerra y de Eduardo Mencilla, también recuperando toda esta cuestión del mestizaje, de la historia en realidad de nuestra nación, y todo este proceso de grandes borramientos que se han producido a lo largo de la historia, y que bueno, algunos autores han visibilizado, otros no, y bueno, y creo que el siglo XX y el XXI se están cargando, digamos, a través de estudios críticos y de especialistas, de encontrar todas esas huellas que quedaron perdidas en el camino. Y por último, digamos, la recuperación con el trabajo de investigación de María Laura, con las tres figuras de los cautivos. A mí en particular, yo tengo así como una gran fascinación a partir de tu trabajo con Santiago Avendaño, y después de esta charla más aún. Y bueno, y me parece que estas cuestiones en relación con, como para cerrar, y que me parece que quedan como para que las sigamos pensando, o por lo menos yo las voy a seguir pensando, esta categoría del ex cautivo, que me parece súper, pero súper interesante como para profundizar en el trabajo de cátedra, como para fomentar, digamos, estas nuevas lecturas a nuestros estudiantes, futuros profesores o licenciados en letras. Me parece que es una categoría muy, pero muy necesaria de trabajar, y preguntarnos esto que vos preguntaste, digamos. Yo lo vuelvo a repreguntar acerca de por qué el silenciamiento de los relatos de cautiverios en nuestra historia, y más aún pensando en estos panoramas que vos ofrecías, de qué es lo que sucedía por fuera de nuestro territorio, en otros países, en cuanto a modos de circulación de estos relatos, y por qué, y que todos provenientes de aquí, pero que aquí quedaron silenciados, que me parece que es una interesante pregunta para seguirnos haciendo, y bueno, más o menos eso, traté más o menos de hacer una pequeña síntesis de tu hermosa charla. Y bueno, nuevamente agradecerte, te agradecemos, bueno, desde el equipo de acá de la UNE, con Bruno, con Marisa, y también su equipo de la UNAF. Te agradecemos infinitamente tu generosidad, porque la verdad es que uno queda como con un libro abierto, de cosas por leer, de preguntas por responder, de cosas por trabajar. Así que ha sido un gran, pero gran enriquecimiento para nosotros poderte escuchar.
Un placer y gracias por las preguntas interesantísimas, por los aportes y bueno, creo que han creado un espacio, así que felicitaciones. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por la presencia también, muchas gracias. Bueno, el año próximo seguiremos con más charlas. De esta manera nosotros cerramos el siglo 2022, pero bueno, como nosotros pensamos, este ciclo llegó para quedarse, así que tendremos más. Muchas gracias Muchísimas a todos gracias. por participar y bueno, Aníbal, muchas gracias, esperemos contarlo en nuevas En charlas próximos. como invitado para compartir con usted. Y con mucho gusto, ténganme al tanto de esta información. A mí me llegó, como les dije, a través de Marcela Crespo de la USAL.